Aunque ella, bien, usted tiene seguro, ¿no? Sí, se la pasé. No. No, yo le dije solo eso porque los demás daban no pero De demagatos. Y carito, tenga la línea. ¿verdad? A ver, la línea. Él no puede ver en Navarro. No la vi. Pero creo que este sábado, ¿verdad? Ayer lo vi yo. Es que como ahí vive, ¿verdad? Amén. Ayer lo vi yo, pero estaba ocupada, no le pude hablar. Ahí está. Ahí lo veo. Bien, buenas tardes. Con los poquitos que hay. Bien, el tema de este día es bien sencillo, pero sí de gran importancia para el análisis que le podamos hacer a las empresas. Ese es del aumento y disminución de los valores dentro de los estados financieros. Luego después vamos a ver lo que es la ejecución presupuestaria. Siempre recordemos que estamos en la parte del análisis, que existen diferentes técnicas para hacerlo. Repito, todo esto, los indicadores financieros, la medición horizontal y vertical, y lo que vamos a seguir viendo, por lo que falta, son instrumentos o técnicas de medición para poder obtener una información más fiable de la condición en la que se encuentra la empresa. Es decir, que para que usted pueda tener una idea de la empresa o qué rumbo tiene la empresa, pues tiene que hacer varias revisiones. Hace poco yo les mencionaba del KPI, ¿verdad? Del indicador de rendimiento, y es una forma de poder establecer bajo cualquier perspectiva lo que es el funcionamiento o rendimiento, más bien, valga la palabra misma, del funcionamiento de una actividad, de una operación o de una persona. Aún en el ámbito productivo también se puede estar midiendo. Entonces, todos esos instrumentos son los que nosotros tenemos que estar realizando como responsables de determinar el diagnóstico de una empresa y la evaluación que la misma va teniendo en el tiempo. Por supuesto que toda esa medición está sobre la base de algo, y la base es el presupuesto, el plan operativo, el plan estratégico que se desarrolla, y en cada uno de ellos se van estableciendo indicadores de medición. Cuando usted realiza un objetivo, desde ese momento usted establece metas, y esas metas están en función de la realidad de la empresa. O sea, usted no puede poner objetivos si realmente no va a cumplir el alcance o no va a tener el alcance de poderlo cumplir.
Y de ahí vienen los objetivos específicos. Vamos a hablar un poco sobre eso conforme vayamos avanzando, ¿verdad? Lo que es el tema de este día. Ese es el método de aumento y disminución. Siempre vamos a establecer lo que son la medición de los estados financieros. ¿Pero en qué consiste? En determinar las variaciones absolutas y relativas entre dos cantidades que conforman los estados financieros a diferentes fechas o de diferentes periodos. Estas variaciones pueden ser positivas o negativas. Es el ejercicio que ustedes han hecho de la medición de la parte comparativa horizontal que hicieron de los estados financieros. Es exactamente lo mismo para poder ir estableciendo. Ahí tenemos este cuadro que después lo voy a explicar más en Excel, porque ahí casi no se ve. Pero tenemos el estado de resultados. Un estado de resultados donde están las cuentas de ventas, el costo de ventas, lo que son los gastos operativos, los gastos no operativos, lo que se determina para la reserva, todo un estado de resultados normal que uno establece. Entonces queremos saber cómo está el estado financiero de un año, que es el 2020, con respecto al 2021. Entonces ahí tenemos los dos resultados de los dos ejercicios y lo que cada uno cambió en el tiempo. Entonces lo que se va a establecer para esta técnica o para este método simplemente es enmarcar las diferencias, lo que corresponde de un periodo con respecto al otro. Tenemos ahí que en el 2021 teníamos 10 millones y en el 2022 pues hay 9.500.000. Sacamos la diferencia y son 500.000. Como me quedó positivo, porque yo estoy restando del 2021 hacia el 2020, es decir, el año más reciente, yo lo estoy estableciendo. Pero el indicador relativo, yo tengo que establecerlo dividiendo la diferencia que hay entre la variación absoluta y el año anterior. Y obtengo yo mi porcentaje. Y eso es todo lo que hay que establecer bajo este método. Pero, como digo, matemáticamente está resuelto. La pregunta es, ¿qué me lleva o qué me indica que esos aumentos o disminuciones se están dando en un estado de resultados? Primero, que hay una disminución, perdón, hay un aumento en las ventas, lo cual, pues, de entrada es positivo. Pero el incremento podríamos analizarlo con respecto a los gastos operativos, por ejemplo. Hay un aumento también de 100.000. Ese gasto operativo que yo me está reflejando está en función realmente del incremento de las ventas. ¿Qué he incrementado yo en los gastos operativos para que las ventas se procuren en esa cantidad? Entonces yo empiezo a ver presupuestos, ¿verdad? A ver las acciones que se han tomado, publicidad, estudio de mercado, qué sé yo, varias cosas que me hayan llevado o he contratado a más gente, ¿verdad? Es decir, yo tengo que analizar qué es lo que pasó y si esta relación está bien. Es una quinta parte de la venta incrementada. Entonces, si yo he calculado que así va a funcionar, entonces en la parte ya de análisis yo puedo justificar el incremento de los gastos operativos. Con los gastos financieros se incrementó 400.000. Quiere decir que para yo lograr esa cantidad de ventas, estoy suponiendo, ¿verdad? Que para lograr esta cantidad de ventas, básicamente estoy gastando lo mismo. O sea, hice más préstamos porque a lo mejor quería proponer un nuevo producto en el mercado o quería incrementar las ventas como tal, bajo cualquier estrategia, y básicamente los gastos se me han incrementado en la misma cantidad que he aumentado yo las ventas. Están en proporción y si eso está en esa línea. Luego tenemos que el costo de ventas no me aumentó.
¿Ya? Es decir, que he tenido un incremento en las ventas, pero no un incremento en el costo. Aumenté de precio, es decir, aproveché una condición, pongámoslo siempre, me pongo en la parte de la pandemia, ya los laboratorios, las farmacias y todo eso incrementaron al doble o al triple sus ventas, teniendo los mismos costos relativamente, porque a lo mejor tenían en bodega cierta cantidad de materia prima o cierta cantidad de material de venta, de reventa, y por lo tanto pues sus costos siguen siendo los mismos. Pero los costos de oportunidades que se generaron pues me llevaron a esta cantidad de ventas. Entonces, y así yo puedo determinar ese análisis. Y los porcentajes me están indicando, de acuerdo a la medición que yo he hecho, si están en función de esa cantidad que se ha incrementado. Cuando uno dice, voy a incrementar mis ventas en un 10%, en este caso se incrementó en un 5.26. Ese es un dato real, que también es forma o es un indicador más bien para determinar si estamos en la línea de la proyección que hemos establecido. Establecimos que iba a ser el 5% el incremento. Si es así, pues superamos esa posibilidad. Pero si determinamos que iba a ser el 10%, pues parece que nos quedamos cortos aún con las proyecciones. Entonces, repito, esos son los análisis que hay que estar determinando cuando tenemos esa información. Solamente para explicarles. Solamente para explicarles cómo salen los porcentajes, que yo hice el cuadro porque la vez pasada me dijeron de que no les había explicado cómo salían en Excel, ¿verdad? Entonces yo tengo buenas tardes, adelante. Entonces aquí tengo yo el mismo cuadro, ¿verdad? Y he determinado las diferencias. Y ustedes pueden observar que de 2021 yo resté el 2020 y marcó la diferencia. Y así están para todos. Tenemos la utilidad de la venta, o sea, la utilidad bruta, que es la resta, para los que no se acuerdan cómo se hace un estado de resultados, está las ventas menos el costo de ventas y me da la utilidad bruta o la utilidad de venta que le menciono. Luego tenemos los gastos operativos y de igual manera está la determinación de la diferencia. 2021 menos 2020. El porcentaje yo lo voy a determinar dividiendo la diferencia absoluta que me generó entre el valor del 2020. Cuando yo no tengo valores históricos o no tengo datos estadísticos para realizar una proyección, que ya lo vamos a ocupar en esta parte, yo puedo, este porcentaje real que me está generando, yo lo puedo considerar para hacer mis proyecciones. Ahorita solamente estamos con este cuadro que es lo que me está determinando. Entonces yo gastos de operación y tengo la utilidad de operación, tengo los gastos financieros y tengo lo que es la utilidad antes de reserva e impuestos. El impuesto, la reserva, perdón, es el 7% sobre la utilidad, ¿verdad? Eso es por ley para una sociedad anónima. Y luego tenemos lo que es el impuesto, ya es el 30%, dice si las ventas son superiores a 150,000. Si los ingresos son superiores a 150,000 es el 30%. Al final, pues yo tengo una utilidad que en este ejercicio se ha incrementado en un 15.38%. Entonces, digo, ahí ya tengo yo el análisis de aumento y disminución. Repito, lo que yo tengo que establecer, vamos a hacerlo un poco más grande. Lo que yo tengo que establecer,
es si estos números que me está generando los estados financieros comparativos de un periodo a otro están en función de las proyecciones que yo he establecido. Puedo empezar a determinar, de acuerdo al comportamiento de las cifras durante el ejercicio, si hubo algún tipo de dificultad al no haber cumplido las metas. Y así podemos hacer una serie de análisis. Cuando no tenemos más datos, podemos especular, que es un poco lo que ustedes hacen cuando no son sus balances los que han presentado. Entonces, este es otro ejercicio que ustedes van a presentar, van a depositar del cálculo de aumentos y disminución. Yo les voy a mandar las instrucciones de qué es lo que vamos a estar haciendo. Bien, como ven, no es nada complicado, es algo bien sencillo. Aquí lo que hay que abrir un poco, digamos, la mente es a tratar de explicar todas esas cifras que ahí se reflejan. Y si ustedes, repito, conocen la empresa, pues tienen un mejor criterio para poder establecer esas valoraciones. De eso se trata. Aquí hay algunas interpretaciones que ustedes pueden estar realizando. Las ventas se incrementaron con respecto al año 2000 anterior, al 5.20, 5.23 o 26, como aparecía ahí. Respecto al año anterior, el costo de ventas no tuvo variación. Las utilidades en venta fue superior en un 9%. Ya la utilidad de operaciones aumentó en un 11.1% con respecto al año anterior. La utilidad antes de impuestos incrementó en un 15.33%. Los impuestos disminuyeron. La utilidad neta tuvo un incremento de 37.53, decía yo, con relación al año anterior. Entonces, digamos que aquí está la esencia del análisis que se ha realizado, que es la interpretación. Claro, aquí solamente como son cifras frías, que no sabemos de qué tipo de empresa es, que se puede indagar que es una empresa comercial, podemos decir que eso es, digamos, la interpretación que se tiene. Pero digo, en una comparación con una empresa que sí conocemos cómo funciona, pues debería de saberse más, debería de establecerse más comidita para hacer una mejor análisis. Recordemos que cualquier dato que nosotros estemos colocando en esta interpretación nos va a servir para tomar decisiones. Al final, todo el análisis que nosotros estamos realizando a lo largo de este curso, que repito, no son análisis completos, es decir, hay una gran cantidad de análisis, pero de alguna manera nos da una idea de cómo está la empresa en un momento determinado. Y por lo tanto nos va a ayudar a tomar decisiones. Entonces, repito, esto pues no lleva mayor ciencia, solamente la interpretación que le podamos dar. Y aquí tenemos nosotros lo que es ¿cómo se llama? El balance. De igual manera, esto lo pasé a Excel de un solo para... Hacerlo bien, debemos tener un lenguaje corporal que No lo quiere leer. Lo pasé a Excel para que lo podamos trabajar de igual manera. Entonces aquí tenemos nosotros lo que ya se había hecho. Vamos a trabajarlo sobre las cuentas de mayor
y establecemos los valores absolutos. Entonces, aquí hubo una disminución en el efectivo, ¿verdad? Es decir, podríamos decir de primera entrada que ya hay políticas de liquidez. Nosotros, más bien la empresa podría establecer políticas de liquidez, de decir de que la cantidad de dinero que debe de manejarse debe ser cierta cantidad en efectivo o en banco para poder cubrir los niveles de deuda que se puedan tener a una fecha determinada. Nada más un indicador de cómo se movió los valores. Las cuentas por cobrar aumentaron, ¿verdad? Grandemente. ¿Qué pudiera estar pasando acá? Pues a lo mejor cambiaron las políticas de crédito, se facilitaron a mayor cantidad de tiempo, se incrementaron las ventas. Es decir, pueden haber varios factores que estén incidiendo para que esto se genere y de hecho podemos establecer inclusive que los inventarios se incrementaron en 777,000. Quiere decir que la venta de productos se está elevando. Tenemos lo que es el activo no corriente, ¿verdad? Que también se incrementó. De entrada podemos decir por este movimiento, ¿no?, en el activo de que la empresa está creciendo, está desarrollándose, ¿verdad? Y que por lo tanto requiere de mayor inversión. Entonces vamos a dividir esta parte que decíamos entre el valor anterior y un incremento del 50%, una disminución, perdón. Y lo mismo hacemos para acá. Vamos viendo cómo se va incrementando cada uno de los valores de las cuentas. Ahora, esto yo lo estoy haciendo con el balance, ¿verdad? Que es un poco para establecer el ejemplo y la temática de aumento y disminución. Pero en un presupuesto que ustedes ya van haciéndolo por cada unidad operativa, también se pueden ir estableciendo estas comparaciones. Ahí tenemos lo que está aumentando o disminuyendo. Y lo podemos hacer también con respecto a los valores totales. $203%. Estos son en cuanto a los totales. Lo mismo tenemos con la parte del pasivo. En el 2020 no había proveedores. Por eso digo que es una empresa en expansión, ¿verdad? Es decir, que acaba de comenzar supuestamente o no tenía proveedores en un principio y hoy se ha incrementado. Entonces, esto es lo que van a hacer ustedes con sus estados financieros como primera parte de la tarea que van a tener. Si observan, el capital no se movió para nada. Normalmente lo que se hace es trabajar con dinero ajeno y aquí lo muestran. Es decir, la idea fundamental para establecer el endeudamiento en una empresa es trabajar con capital propio y evitar el endeudamiento. Todavía, digamos que el nivel de dependencia que hay entre el pasivo y el patrimonio es del 93. Es decir que todavía el patrimonio está con una diferencia de 93%, por decirlo así, con respecto al pasivo. Hay 7 centavos por cada dólar que
que está cubriendo la deuda, por decirlo de esta manera. Hasta aquí se puede decir que la empresa está saludable, pero si ustedes revisan sus empresas, los balances que ustedes han presentado, aquí está al revés. Si no es que aquí solo están los $2,000 con la que nació hace 40 años la empresa. Hay quienes lo que hacen es tratar de las utilidades, tratar de distribuirlas entre los accionistas, porque al final el accionista lo que quiere es que le devuelvan el dinero que se está invirtiendo y no se reinvierte en empresa. Por lo tanto, el capital pues se mantiene fijo. Cuando se capitalizan los dividendos, que corresponde a esta parte, es decir, tenemos las utilidades retenidas, cuando se capitalizan esas utilidades, el capital generalmente es el que sale beneficiado, se incrementa y se le da solidez a la empresa. Pero cuando las utilidades son realmente, o las utilidades al final se decide que se están distribuyendo entre los accionistas, pues el capital sigue intacto. Como ha sucedido acá, ¿verdad? Es decir, o no hubieron utilidades, hubo pérdida o simplemente no se distribuyó. Aquí solamente dice que son utilidades retenidas. Utilidades retenidas son de ejercicios anteriores, incluyendo la del ejercicio actual. Entonces, digo, aquí se puede sacar una serie de datos, ¿verdad? En función porcentual o en función absoluta de qué es lo que ha estado pasando de acuerdo al movimiento de operaciones en cada ejercicio. Y dependiendo de cómo usted conoce la empresa, así van a hacer el diagnóstico más apegado a la realidad que van a tener. Digo, aquí podemos especular un montón de situaciones que se van a dar de acuerdo a la experiencia, pero hay que ir más adentro de cada una de estas cuentas. Por ejemplo, vámonos a las cuentas por cobrar. Tenemos un incremento de 280,000, quiere decir que ha habido un incremento, ¿verdad? Pero las políticas, ¿cómo están las políticas de crédito de la empresa? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacerlo. ¿Cómo está la morosidad de la empresa? ¿Cómo está la relación de publicidad en relación a las ventas? Si las ventas se incrementaron y por ese incremento de las ventas también se incrementó lo que son las cuentas por cobrar. Repito, también la morosidad tiene mucho que ver en el área de análisis cuando estamos tratando de buscar una respuesta de esos incrementos. Veamos el nivel de endeudamiento. Y a este. ¿Ya? El nivel de endeudamiento está bien, ¿verdad? Es decir, supera el 1 punto y significa que hay 84 centavos todavía que está cubriendo lo que es la parte de la deuda. Entonces, y ahí podemos empezar a hacer pedazos este balance. Veamos la prueba ácida, que es el pago inmediato. Este va así. Ahí estamos mal. El inventario se ha incrementado grandemente, ¿verdad? 777. Ya con la prueba ácida, es decir, si este inventario es de corto plazo, por decirlo así, es la parte de los proveedores. Veamos los proveedores. No habían, ¿ya? Y ahí en esa función está. ¿Qué tanto crédito me han dado estos proveedores para poder cubrir de manera inmediata la deuda que tengo? Es decir, que yo tengo un desbalance ya en lo que es la prueba ácida. ¿Qué significa? Que si el proveedor
me cobra porque ya venció el plazo de manera inmediata, yo no tengo cómo responderle. Y mucho menos, si se dan cuenta, pues la liquidez de la empresa está bien baja. Y así podemos ir haciendo un montón de análisis con respecto a los resultados de cada uno de los estados financieros que tenemos a la fecha, de manera comparativa. Bien, no sé si hay preguntas sobre esto. Es lo que ustedes van a establecer, ¿verdad? Y van a determinar la interpretación de estos números que le van a dar, ¿verdad? Esto ya lo evaluamos, es decir, esta parte del endeudamiento ya lo evaluamos, no me interesa, solamente van a ¿cómo se llama? A interpretar esta parte, las variaciones relativas de los resultados que van a tener. Ahí yo necesito que hagan una lista de cosas que a ustedes se les ocurran. Repito, si conoce a la empresa, pues mucho que mejor. Pero yo necesito que ustedes empiecen a dictaminar algo de lo que está sucediendo en la empresa. Bien, no sé si hay preguntas. Como digo, esto no es tan complicado. Bien, y el tema que sí requiere mayor atención es el del método del control presupuestario. Cuando nosotros vamos a realizar, iniciamos operaciones más bien de un nuevo ejercicio, y por cierto ya dieron cuenta que ya presentaron el presupuesto general de la nación, ¿verdad? Ahí comienza todo con los resultados que se esperan obtener. La mayor, digamos, discusión que hay siempre en un presupuesto de la República es quién va a pagar lo que se va a gastar. Por eso que hablan de muchas veces de fuentes internas y fuentes externas. Las fuentes internas son los impuestos, ¿verdad? Es decir, de dónde se van los impuestos, los aranceles, las tasas, todo lo que de alguna manera pues nosotros pagamos con las actividades que realizamos. Y las externas pues ya sabemos que son los financiamientos, todas las donaciones, las ayudas que pudieran venir para poder ejecutar el presupuesto. Entonces, dentro de lo que es la elaboración de presupuestos, no sé si ya están funcionando lo que es el presupuesto por resultados, que sería el presupuesto ideal. Anteriormente, repito, no sé cómo lo están presentando porque yo sé que era un proyecto que tenían, no sé si lo lograron determinar de esa manera, pero están los presupuestos por objetivos, que así lo está trabajando digamos, el Estado. ¿Cuál es la diferencia o por qué, o la desventaja más bien de trabajar un presupuesto por objetivos que trabajarlo por resultados? Cuando usted determina qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿verdad? Con solo el hecho de decir que hizo la carretera, ya cumplió el objetivo de hacerlo. Pero realmente el resultado que se obtuvo por la construcción de la carretera cumplió las condiciones mínimas para poder funcionar un hospital, una escuela, etcétera. Cuando hablamos de resultados ya metemos las 3E de manera exhaustiva, por decirlo así, que ustedes como administradores lo utilizan a cada rato. Entonces, la parte fundamental de la eficiencia y la eficacia es digamos, el de mayor valor cuando estamos trabajando presupuestos por resultados. Y así debería trabajarse todo presupuesto, es decir, a dónde queremos llegar y para qué queremos llegar a esa condición. El control presupuestario se refiere a un método de control de gestión, es decir, la forma como se va a gastar en cada una de las unidades que compone la empresa.
de gestión y contabilidad en el que los presupuestos se establecen pronosticando las actividades con anticipación en la medida de lo posible. Y se realiza una comparación constante. Eso es, digamos, lo que me permite a mí si realmente se estoy ejecutando de acuerdo a lo planificado. Cuando, no sé si ya vieron ustedes costos 1 o 2, cuando se ve el plan maestro, el plan maestro en la parte productiva me determina primero cuánto es la proyección de ventas que yo voy a tener, y de acuerdo a esa proyección de ventas, y por eso se comienza con el presupuesto de ventas, yo voy a hacer la proyección de producción. Y ahí vienen las otras proyecciones de materia prima, de mano de obra directa, etc. Entonces, yo tengo que ir como evaluando y midiendo hasta dónde quiero llegar con la ejecución que voy a realizar de acuerdo a las operaciones. Por supuesto, siguiendo la gestión propia de la empresa, es decir, a lo que se dedica. Se puede decir que el presupuesto es la causa y el control presupuestario es el efecto. Para cuando se está realizando ya las actividades propias de las empresas, se está midiendo de acuerdo a la ejecución del presupuesto. Y esa ejecución presupuestaria tiene que estarse monitoreando y evaluando constantemente. Y vamos a ver unas condiciones que hay con respecto a esa situación. El control presupuestario involucra un sistema que implica la comparación continua del desempeño real, lo que yo tengo pronosticado hacer contra lo que realmente estoy haciendo, y voy haciendo constantemente esa comparación. Funciones del control presupuestario: formular políticas, es lo primero que hay que hacer. ¿Cómo voy a realizar una actividad sobre ventas? ¿Verdad? Es decir, el vendedor tiene que establecer, al vendedor se le tiene que establecer una meta de venta, se le establece a él la política de negociación que tiene que hacer con las empresas, hasta dónde tiene permitido él negociar con las empresas, ya está establecido bajo una norma interna de cada una de las empresas. Políticas de compras, ¿verdad? Con quién tengo que comprar, cuántas cotizaciones tengo que hacer, etcétera, etcétera. Todo eso está establecido dentro de un manual de políticas, y eso, de acuerdo a esas políticas, es que yo empiezo a elaborar o bien a ejecutar mi control. También se refiere, tenemos que elaborar los presupuestos, por supuesto, comparar los resultados, adoptar medidas correctivas y remediables. Conforme va avanzando la ejecución, tenemos que ir tomando decisiones. Cuando nosotros hablamos de la estandarización de los procesos, es la forma más atinada para poder medir las variaciones o las desviaciones que puedan darse en cada uno de los presupuestos. Estandarizar es una forma un poco costosa de poderla hacer, pero a lo largo plazo es de las más económicas para poder ir midiendo lo que se está ejecutando. Atribuir responsabilidad cuando no se logra el objetivo. Cada unidad tiene sus propias atribuciones y por lo tanto cada unidad debe de responder por ella. Y por supuesto a la persona que está, involucrada en esa parte. Del control presupuestario es la determinación de metas. El control presupuestario ayuda a determinar los objetivos a alcanzar durante el periodo contable y las políticas que se implementarán. Las metas obviamente tienen que ser sobre datos reales. Usted puede hacerlo a través de movimientos o mediciones estadísticas, o lo puede estar haciendo por valor histórico, por crecimiento histórico. En el tiempo usted ha determinado que las ventas se le han venido incrementando en un 5 o 10% anual. Entonces usted viene y decide, bueno, para el otro año van a ser el 10% o 5% anual. Eso es lo más fácil de poder establecer una meta.
Pero si empezamos a hacerla o a utilizar los instrumentos de medición, por ejemplo, el de los límites, por ejemplo, el del valor estadístico, los valores probabilísticos, nos va a dar un mejor resultado si lo empezamos a utilizar de esa manera. Para poder tener digamos, una conclusión más satisfactoria. Lograr objetivos, por supuesto, es algo que constantemente estamos midiendo. Cuando se elabora el plan operativo de una empresa y establecemos los objetivos generales, que es donde está incluida la meta, también vamos a establecer los objetivos específicos y estos van por cada unidad, van por cada operación y en cada uno de los objetivos específicos, o más bien después de los objetivos específicos, establecemos los indicadores que nos van a permitir cumplir esos objetivos específicos. Esos indicadores son los que nosotros debemos de tener como base de medición, base de valoración del cumplimiento que se está obteniendo en cada una de las operaciones y en las áreas las cuales nosotros pues pretendemos tener un buen control. Los indicadores son la base de medición de la ejecución presupuestaria. Si no tiene indicadores, difícilmente usted puede realizar una ejecución presupuestaria. El diseño del plan, por supuesto, que es el plan operativo que normalmente se hace cada año, volviendo otra vez al presupuesto que ha presentado el gobierno, que precisamente es un proyecto de ley, es una ley, todavía no ha sido aprobado, es un proyecto de ley, pero ahí está el plan. Ahí dice cómo va a ejecutar ese presupuesto y en qué cantidades para cada uno de los poderes del Estado. Después vamos haciendo la comparación, ¿verdad? La comparación entre lo presupuestado y lo real. Y esa medición constante es la que nos va a permitir hacer las correcciones de cada uno de los trabajos que se están realizando. Por eso que decía yo que la comparación que hemos hecho a nivel de estado financieros, también lo podemos hacer por cada renglón de ejecución del presupuesto. Por supuesto que una vez que hagamos la comparación tenemos que determinar las diferencias que se van generando. También se hace en valoraciones absolutas y en valoraciones relativas para tener una mejor visión de cómo se está ejecutando el presupuesto. Objetivos. Delinear con precisión los objetivos del negocio y establecer los objetivos de desempeño para cada unidad y departamento del negocio. Entonces aquí la parte del desempeño es fundamental. Tenemos que establecer el concepto de desempeño. ¿Qué medición le podemos dar al desempeño? Podemos establecer porcentajes, podemos establecer valores cualitativos que nos permitan a nosotros estar determinando si hubo un buen o un mal desempeño. Dentro del área de contabilidad, yo les mencionaba a ustedes que nosotros elaboramos una matriz de riesgo. La matriz de riesgo también es un instrumento de medición, por supuesto, se llama matriz de riesgo para medir riesgo, pero también se puede establecer una matriz de desempeño. Y dependiendo las condiciones cualitativas que yo le establezca a esa matriz, yo puedo ir determinando si el desempeño es alto, medio o bajo. Y así podemos estar estableciendo nosotros valoraciones. En la gran empresa estos instrumentos son fundamentales, más cuando estamos en una competencia tan agresiva, a nivel mundial me refiero. Por ejemplo, en la parte de construcción de vehículos, en la parte de la tecnología, es decir, son gente que están en competencia constante para poder, digamos, tener ese medidor de desempeño de cada una de las unidades de producción o unidades operativas. La responsabilidad para cada quien es fundamental, es decir,
A cada quien se le debe de asignar precisamente lo que le corresponde hacer. Hay una frase que se aplica en esta parte, es el área de Contraloría. No sé si han oído esa palabra. La Contraloría es digamos, la forma de poder ejercer la medición operativa de cada una de las unidades de la empresa. Cuando se dan instrucciones precisas, se tiene un trabajo concreto, un trabajo claro. Cuando se dan instrucciones de ejecución de una actividad, debe de hacerse de una manera tan digerible que cualquiera pueda comprenderlos y, por supuesto, les facilite el trabajo para poder realizar una mejor actividad. Por eso que lo han cambiado mucho en la parte operativa. En la parte de supervisión, no sé si eso lo he mencionado, ese concepto ya cambió totalmente. Antes la parte del supervisor se tomaba como un capataz, ¿verdad? Es decir, el supervisor era el ponededo para todos, y cuando llegaba el supervisor al área de trabajo, todo el mundo le tenía miedo y hasta veces comenzaban a trabajar. El supervisor hoy en día es el que debe de velar por la alta productividad, siempre es el mismo objetivo, pero hoy le procura los recursos necesarios al operativo para que éste haga su papel. Vámonos a las partes de las maquilas, porque es la parte quizá un poco más comprensible. Si el supervisor ve que un operario le está terminando su material, pues inmediatamente le va a poner el siguiente material para que no deje de trabajar. Es decir, que esté funcionando 24/7 como suele suceder, sin necesidad de perder el tiempo en ir a regañarlo y decirle que por qué no planificó su producción, etcétera, etcétera. Digo, ese papel es el que ha ido cambiando. El supervisor tiene que procurar que todos tengan los recursos necesarios para que la operación o la producción no se detenga. Y así se han ido cambiando varios conceptos que en la medida de lo posible se vuelve un poco más funcional. Aquí hay muchas deficiencias en la parte, digamos, en la parte operativa. La parte organizacional de las empresas está bien definida, qué es lo que le corresponde hacer a cada uno. Pero en la parte, digamos, funcional es en donde nosotros como profesionales nos perdemos. Le damos más importancia a algunas cuestiones, que le damos seguimiento a lo importante y no a lo necesario. Y tenemos que saber valorar esas condiciones. A veces necesitamos salir de un impasse y por lo tanto tenemos que aprender a hacer valoraciones bastante radicales para salir del impasse que se tiene, ¿verdad? Porque esa era la idea. Y luego, pues otra vez encarrilarse a la actividad normal. Proporcionar un punto de referencia para hacer una comparación. Siempre hay que tomar la base de donde usted va a hacer las comparaciones. En el caso del que acabamos de hacer del estado de resultados y el balance, pues tomamos el 2021 con respecto al 2022. Esto hablando de las cifras contables. Cuando hacemos mediciones de mercado, por ejemplo, la base de comparación, pues podría ser el mejor mercado o la mejor empresa que se está desarrollando en el mercado. Que ese debería ser la base, y la comparación no va en función de querer ser igual a la competencia, sino que en medirse sus fortalezas y debilidades dentro de esa acción, y por supuesto medir la capacidad de la empresa si es capaz de llegar a ese nivel. Entonces todas esas mediciones son las que hay que hacer, repito, son mediciones cualitativas que me va a permitir a mí determinar una decisión. Los estudios de mercado, pues obviamente para eso son, para determinar la condición de mi producto en el medio, en el nicho. Si es producto nuevo, pues me va a servir para ver la aceptación del producto en el mercado, con la población. Pero si es un producto que ya está en el mercado, yo necesito saber qué debo de ofrecerle al cliente para que prefiera mi producto y no el de la competencia. Entonces,
Para eso hay un montón de libros que ustedes ya han de haber conocido, ¿verdad? Si es que no los han leído, pues porque dan muchas valoraciones de ese tipo de medición. Hacer un uso óptimo de los recursos de la organización. La optimización de los recursos es un lema que muchos de ingenieros industriales utilizan. Optimizar los recursos y minimizar los costos. La optimización es la condición, digamos, de parámetro que debemos tener para llegar a la perfección, ¿verdad? Nada es perfecto, porque ya les he dicho de que el riesgo inherente ahí está. Nada es perfecto y una equivocación, pues el riesgo está para caerle encima. Pero la optimización de las actividades, del producto, de las operaciones, es lo que se debe de buscar siempre. Monitorear que la empresa no se desvíe del camino. El monitoreo son instrumentos que se generan para estar estableciendo. Usted no necesita estar en el campo para estar viendo si el vendedor está vendiendo, valga la redundancia, sino que los resultados de las estadísticas que ellos procuran es lo que a mí me va a dar esa condición. Yo tengo que medir, ¿cómo se llama? Digamos que el vendedor le está haciendo lo mínimo necesario para procurar la venta. Digo esto por experiencias. Por ejemplo, una de las mediciones que usted puede hacer cuando un vendedor esté en la calle y verificar si está realizando bien su trabajo es hablarle al cliente. Mire, ¿lo han llegado a visitar? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo le pareció el vendedor? ¿Lo ha atendido bien? ¿Y tiene las condiciones? Ahí usted puede tener una apreciación de la calidad del trabajo que el vendedor está haciendo. Eso es, digamos, en cuanto a la información directa. La otra es, por supuesto, si está cumpliendo metas. El problema es que a nosotros nos interesa cumplir metas y no le ponemos atención a la calidad del trabajo que él está realizando con los clientes. Y es que muchas veces el trato que le está dando a los clientes no es el adecuado. Y claro, a lo mejor es el único que de la zona que llega en ese momento y no sabemos qué es lo que está pasando. Le comento esto porque ahí donde estoy ahorita, eso es lo que ha surgido, ¿verdad? Es decir, inclusive una de los monitoreos que hemos hecho es que el cobrador, porque es una empresa financiera, el cobrador de lo que le da el cliente solamente lleva una parte, la otra parte se la quedaba él. Claro, yo tengo que cuadrar lo que me está pagando, ¿verdad? Conforme a los recibos que él tiene. Pero el que tiene malicia se rebusca para hacer el mal, ¿verdad? Para hacer cosas malas. Y entonces hay que buscar todas las ¿cómo se llama? Los filtros, hay que tener todos los filtros necesarios para tener un control sobre la acción de cada quien. Digo, hay un control que es lo que nosotros llamamos como control interno en la parte de contabilidad, auditoría interna, pero también está el control para la optimización de las operaciones. Hay formas y hay un montón de literatura que me permite a mí hacer ese tipo de evaluaciones. Digamos, el instrumento más adecuado ahorita es la matriz de medición que se puede establecer. De acuerdo a un sistema de información que ya lo vamos a ver más adelante. Identificar dónde se requieren esfuerzos. Este es un trabajo matricial, por decirlo así. Un trabajo matricial en el que todas las unidades deben de estar involucradas para poder determinar las debilidades que hay en cada unidad. En lo que se llama la administración moderna, o más bien la administración matricial, no sé si han oído de eso,
donde la mesa la mesa de diagnóstico, por decirlo así, donde están metidos todas las unidades, gerencia de ventas, gerencia de producción, gerencia financiera, todos se reúnen y empiezan a evaluar, de acuerdo a los instrumentos que se tienen, dónde están las debilidades y, por supuesto, cuáles son las fortalezas. Y en función de esas debilidades es que cada uno de los gerentes tiene su participación. Y la administración matricial consiste en que si hay algo que tenga que ver con el área de producción y que me está afectando las ventas, entonces quien toma la batuta es el gerente de producción y es el que va a establecer, digamos, la coordinación de las actividades que se van a proyectar. Si la debilidad estaba en el área de ventas, pero tiene que ver digamos, con las actividades de producción, pues el gerente de ventas toma la coordinación de la actividad que se va a realizar y así se van turnando. La parte financiera y todos ellos que tienen que ver con esa condición. Entonces, todas esas mediciones, todas esas formas de trabajar son las que deben de crearse. Reuniones constantes, ¿verdad? Es decir, tiene que evaluarse la actividad de cada quien mediante un plan contingencial, ¿verdad? Es decir, el plan estratégico está determinado, pero cuando hay una debilidad hay que crear planes contingenciales. O sea, la parte inmediata de atender una situación es importante. Por ejemplo, no solo, digamos, en las deficiencias, sino que también en los crecimientos que yo le llamo crecimiento inercial. A veces usted se mete en una actividad y está haciendo su trabajo normal y de repente la demanda del producto empieza a tener un crecimiento a la enésima potencia y usted sin saber por qué se está dando ese crecimiento, pero usted se pone feliz porque está vendiendo y está teniendo comisiones por eso. Pero ante eso también hay que tomar una medición. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo que me está generando esas grandes cantidades de venta? Claro, como experto en el área puede intuir qué es lo que está sucediendo, pero realmente hay que hacer un estudio de esa condición. ¿Por qué? Porque me va a dar nuevos indicadores y esos nuevos indicadores me va a, ¿cómo se llama?, a dar un valor más, un plus, y yo tomarlo en cuenta para que esas ventas, que si bien es cierto, ahorita están de una manera altas, pues que se mantengan y se queden. La competencia es lo que constantemente hace, medir por qué usted vende más que yo. Entonces, obviamente, si usted no tiene control del incremento de sus ventas, también se puede convertir en contra de un arma en contra de la empresa. Alinear las actividades del negocio, centralizando el control mientras se descentraliza la autoridad y responsabilidad de los ejecutivos en beneficio del negocio. Aquí un poco lo que yo les mencionaba, es que tiene que haber una mesa de ejecutiva donde tiene que estarse haciendo estas valoraciones constantemente. Y no necesita usted estar sentado toda la mañana, solamente crear los instrumentos de medición para estarlos analizando constantemente y emitir su opinión al respecto. Y luego someterlo al grupo. Y el grupo, obviamente, pues con la experiencia que tiene, va a emitir también sus propias opiniones. Esta es o sea, hoy con la tecnología usted ni siquiera necesita estarse reuniendo en una mesa, sino que a nivel virtual usted se tiene que estar en constante conexión con las demás unidades. Ayudar en la eliminación de desechos, pérdidas durante la producción. Esto tiene que ver más en el área de producción. Lo que corresponde, por ejemplo, a las mermas, que son desechos controlados, no así las producciones erróneas que se puedan generar y que me provoca pérdidas en la producción, es decir, pérdidas en el material que estoy utilizando para la producción. Entonces, yo tengo que, cuando dice eliminar los desechos, es llevar a la mínima expresión lo que se pueda estar desperdiciando. El gerente de producción tiene una gran tarea en esta área, más cuando, por ejemplo,
Me voy al área de telas, por ejemplo, cuando están haciendo el corte en unos patrones y siempre sale tela de desecho, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué tanto debo de eliminar? Más bien, ¿qué tanto debo disminuir la cantidad de tela que voy a botar, que ya no me va a servir porque ya no, el tamaño que me queda no es el suficiente para generar otro patrón, etcétera? Yo puedo estar haciendo, también la gerencia de producción tiene que estar colocando los patrones de manera que estos no produzcan desechos. Esa es una tarea constante que tienen ellos. Y lo mismo para los otros materiales, ¿verdad? Para la parte de, por ejemplo, en la producción de metalurgia, aluminio, bronce, hierro, que siempre salen desperdicios. Es que todos esos pues se pueden reciclar y se puede luego producir nuevamente el material. Claro que sale más caro. Proporcionar una base lógica para la revisión de las políticas presentes y futuras. Base lógica. Los criterios de valoración que nosotros debemos de estar estableciendo. Sobre esos criterios que pueden ir avanzando o ¿cómo se llama? Pueden ir cambiando, que me va permitiendo a mí ejercer una mejor actividad en lo que estoy realizando. Las normas que se puedan crear internamente no necesariamente van a ser las mismas de un año con respecto al otro. Todas las mediciones que nosotros hagamos de lo que pasó, de los resultados, cada vez que haya un cierre de ejercicio hay que encerrarse y empezar a diagnosticar qué es lo que pasó. Porque a veces las normas me limitan a realizar una actividad que a lo mejor me pudiera estar ayudando a generar, a optimizar mi trabajo. Entonces, por eso es necesario que se estén evaluando. Y el mejor digamos, elemento de medición es el trabajador, el que se da, por decirlo así, en la madre en la calle, por ejemplo. Él es el que se ve las dificultades con las que se encuentra constantemente y pues él dice, mire, como yo no puedo hacer tal cosa, no puedo ejecutar mayor venta. Y esas son limitantes que uno se las está poniendo, algunas son con razón, otras son sin ninguna razón, y que por lo tanto pues hay que ponerlas en el tintero y evaluarlas. Entonces, repito, quien mejor me puede dar elementos de evaluación es el trabajador que está realizando la actividad que yo estoy supervisando, que yo estoy coordinando. Por eso sí es importante que tomar en cuenta las opiniones de ellos. Teniendo yo un conocimiento básico de todo lo que se ha realizado en las actividades de la empresa, pues yo puedo ya formular planes un poco más, con mayor precisión. Largo plazo. Hoy en día, les decía yo en la clase anterior, que hacer planes quinquenales ya no funciona, o sea, por lo menos ahorita no funciona. Hay tantos cambios a nivel mundial que hacer planes quinquenales no ayuda mucho, porque aparte del desgaste que tiene, hay cambios constantes. Les decía que la parte de la economía mundial está cambiando, ¿verdad? La hegemonía se está perdiendo y, por ejemplo, de repente va a surgir la nueva fuerza económica, ¿verdad? Que todavía no se sabe quiénes son, pero que va a surgir la nueva fuerza con nuevos juegos en el mercado internacional. Obviamente eso va a cambiar todas las reglas. O en la parte operativa, yo les comentaba, por ejemplo, cuando China comenzó a surgir como potencia y empezó a construir toda lo que era la urbe, ¿verdad? En su país, agarró todo el hierro del mundo. O sea, el país se quedó sin hierro, es decir, los países se quedaron sin hierro para construir, sin hierro y acero, por supuesto. Entonces, hacer planes de ventas, por ejemplo, en esa área, como que no tuvo mucho efecto.
Porque el hierro, después de que costaba como $12 el quintal, llegó a valer, no sé cuánto vale ahora, pero llegó en ese momento como a $34. Imagínense la gente que participó en licitaciones, que aquí las licitaciones son a un año prácticamente. El proceso es tan lerdo que para que le den una licitación tiene que tardarse un montón de tiempo por muchas cosas, ¿verdad? Es decir, que no se cumplan, más bien que no se cometan fraudes en el camino, es que hay un montón de filtros. Pero vaya, resulta de que uno de los constructores había ganado una licitación y iba a empezar a construir a 6 meses, dependiendo de cómo se iba a desarrollar el desembolso de la plata. Y en ese periodo de 6 meses se incrementa el hierro. ¿Qué podía hacer él ya con ese valor del hierro para la construcción que iba a realizar? Y claro, podría decirse, bueno, pero si usted ya preveía de que iba a aumentar el hierro, ¿por qué no lo compró? El problema es que no tenía pisto, como todo depende del anticipo que las empresas se te otorguen para hacer la construcción. Y así podemos hablar de un montón digamos, de limitantes que hay para tener, digamos, para no tener o limitantes que hay por los problemas que se generan. Entonces, hay un montón de sucesos. Dentro de digamos, de la condición de profesional que nosotros, o una característica como profesional que debemos de manejar siempre es que debemos de ser proactivos, ¿verdad? Es decir, tratar de medir lo que pueda suceder más adelante. El profesional reactivo, si no tiene mucha experiencia, después no va a hallar qué hacer. Por supuesto que eso se lo genera la competencia, los aprendizajes que usted ha tenido en el tiempo, de acuerdo al conocimiento teórico como el conocimiento práctico que le genera, digamos, esa condición de presaber. Entonces, hay que ser proactivos en las mediciones que se está haciendo. Y la mejor forma de ser proactivo es hacerse preguntas, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tal cosa? ¿Y qué sucede si yo hago cambios en, qué sé yo, alguna actividad? Y hacer experimentos, es decir, estar haciendo experimentos constantes de una condición que me permita a mí, al momento de poner ya en práctica, pues funcione de una manera adecuada. Seguimos otro rato.
Venía cansada, o anda cansada más bien. Sí, porque yo estoy cansada, me siento. Sí, me imagino. Ay, no, bien cansada, pero súper cansada, me siento, créanme lo que. ¿A dónde trabaja usted? Yo trabajo, se llama Pepe Hotaria de El Salvador. ¿Cómo se llama? Pepe Hotaria de El Salvador, es de seguridad. Ah, Está aquí por la defensa Holanda. ya. Sí, aquí cerca está. Pero como me toca madrugar todos los días por el tráfico, Ah, sí, ¿verdad? salgo antes de las 5 de mi casa, porque entramos a las 7:30. Sí, mi esposa también sale a las 4:30, 4 y algo. ¿Sí? Y ella viene en vehículo. Imagínate, yo, Ella viene en el vehículo. vehículo se Lo puede. que pasa es que mi esposa también es lenta para manejar, ¿no? Ah, pero eso se viene más Pero temprano. a mí me da cosa cuando Con ella. voy con ella, porque me imagino que soy yo el que ando manejando. Pero no le digo nada porque entonces la voy a estresar más Ah, sí, no manejando. y me va peor a mí. Pero sí está fregado el tráfico. Imagínense que madrugar y en la tarde, en la noche, es de llegar aquí en noche a la casa. Sí, así le toca. ¿Y a dónde que vive? En Argentina. Y pues todavía, En Argentina. y todavía encuentra transporte. En directo, me toca ir en uno del Sonsonato, porque de Armenia ya no hay. ¿Y de ahí para arriba? De ahí, como yo vivo antes de llegar al centro, Ah, ok. entonces yo me bajo en el desvío y ahí me llevan a traer. Ah, bien. Me Pero, llevan o a sea, siempre está arriba, por decirlo así. Camino al pueblo. El pueblo está hacia arribita, yo vivo al lado de la carretera. Ah, ok. Ajá, pero igual me tienen que ir a traer siempre porque ya a esa hora ya Sí, ya, está lejito de mi casa, el desvío. Está muy oscuro. Sí. Sí. Ahora está tranquilo, va, pero Pues eso ahora está tranquilo. antes era bien, bien arriesgado. No, antes era bien arriesgado. A mí me pasó una situación bien fea. Cabalito antes de iniciar la universidad, cerca de mi casa, me asaltaron y el hombre, o sea, si ahí Dios es grande porque el hombre casi me mata. Casi me mata, me golpeó con un porro. O sea, aparte de que le dio a usted Me todo, robó todo y me golpeó, me hirió, me tuvieron que coser. se opuso a usted. Es que yo corrí. ¿Ah? Yo corrí. Ah, por eso. Yo corrí, entonces quizás eso le enojó. Sí, es que los ladrones así son. Como Ajá. ellos, para poder hacer su acto, tienen que usar la violencia. Sí, yo corrí, pero mi error fue que como yo solo en tacones, me caí. Y cuando yo me caí, se fue O sea, que fue de película. Pues. Sí, el hombre se fue encima de mí, me golpeó como no tiene idea. Si yo estuve capacitada, como 12 días. Pero solo le pegó con el... Me hirió las dos manos, los dedos, me golpeó aquí en la cabeza. Y como generalmente andan drogados esto. Sí, y el hombre está bien. Sí. Está bien. Entonces, desde esa vez yo he quedado traumada. Sí, claro. Como que no. Ahorita, gracias a Dios, está calmado. Sí. Pero aún así da miedo. Sí, lo que pasa es que ahorita si se ha dado cuenta empiezan a salir los rateros. Exacto. Los que vos lo están esperando que descuide para robarlo. Así es, eso. Yo me acuerdo una vez que en una parada, yo ya había guachado al ladrón. Y entonces, pero lo felicité después mentalmente, ¿va?
Porque yo sabía que él andaba robando y me puse la mano en la bolsa así cuando andaba en el bus parado, ¿va? Y con la Y mano. cuando bajé, me bajé sin nada. Dios mío, siempre le robó. Sí, eso sí que merece mal, le hubiera dado, dije yo, ese sí que me robó bien. ¿Cómo hizo? No sé, un descuido que quizás levanté la mano, lo que sea, pero él tuvo pulso. Tuvo pulso y me sacó el dinero. Porque yo tengo la mala costumbre de no usar la cartera para andar dinero. Yo siempre ando el dinero acá, lo que necesito, ¿verdad? Como otra vez que nos asaltaron en el bus, yo venía de San Vicente, estaba trabajando en San Vicente, y ahí se entraron armados, ¿va? Y cómo se llama, y yo con la idea, porque el dinero lo traía en el maletín. Entonces vine yo, saqué la cartera, pero cuando saqué la cartera me puso la pistola aquí, ¿va? Como que estaba queriendo sacar algo. Y no, le mira, solo saqué la cartera para que veas que no tengo dinero, solo tengo esto y aquí como 3 pesos. Y me lo quitó, ¿verdad? Y lo que yo quería era cubrirme el dedo, el anillo. Que el anillo al final me terminaron robando una vez que iba para Guatemala. Me lo terminaron quitando, pero sí, uno pasa un montón de cosas, pero es más preocupante lo que le pase a la mujer. Sí. Porque son tan locos y como son machistas hasta la muerte, ¿verdad? Disfrutan haciendo sufrir a la mujer. Y eso es bien, bien complicado, ¿no? Sí, es bien complicado. Porque con la mujer como más indefensa, pues, Sí, así es. le pasan esas cosas. Yo digo que si no hubieran dado tacones, me le hubiera escapado al hombre, porque yo corrí y ya lo llevaba lejos. Y ni tiempo de quitarse los zapatos tú. No me dio tiempo, porque yo no me fijé, porque cuando yo, el otro ya me había pillado. Sí, exacto, que eso es lo que hace. Sí, porque cuando yo sentí, yo ya lo tenía atrás. Yo ya lo tenía atrás, entonces en eso yo corrí. Pero la fregada fue los tacones. Si no hubieran dado tacones, yo me hubiera ido corriendo. Sí. Sí, pero eso fue. Así me pasó a mí cuando me quitaron el anillo, eran como las 5 de la mañana, porque yo iba para... O sea, a mí me daban ride en Santana. El señor que me llevaba, que era el director del proyecto, yo tenía que llegar a Santana y de ahí salíamos para Guatemala. Entonces yo tenía que salir como a las 5 para estar a las 6 allá, ¿verdad? Y el primer bus que venía era la 201, en ese me iba, pero lo que quiero decirle es que yo vi que venían unos muchachos, eran 2, y cruzaron, y no me percaté que fueron a dar la vuelta. Y cuando me agarraron por atrás, vaya, no podía hacer nada. No. Y aquí llevaba unos quetzales. Como no los conocía, nos tiraron al suelo. Eso no me los quitaron. Y fíjese que bien lo podíamos, porque después llegó otro muchacho y lo asaltaron también. Y le digo, mira, pero solo Corvo andan, ¿por qué no lo seguimos? Y la adrenalina misma lo hace uno pensar tonteras, ¿va? Pero, no, ahí pasó. Me robaron una ropa nueva que llevaba también. Ay, no, qué terrible. Sí, es bien complicado. Bien complicado con un ladrón. Es lo que le pasa a uno cuando anda a pie. Así es. A lo que Digo unas cosas, ¿no? Es terrible. Sí, cuando le toca a uno, le toca. Sí, así es. Pues llega la señora que pareció ahorcada, ¿la vio? Ahora una Sí. un muchacho, ¿eh? No era señora. No, un muchacho que estudiaba en la Nacional. Porque yo la noticia que escuché decía que era una señora. Pero fíjese de que han sacado publicaciones que un muchacho que estudiaba en la Nacional. Pero a saber cómo tantas cosas que sacan de los medios. No se indagan porque uno saca la foto y es el que la hace viral y todo el mundo da noticias de acuerdo a esa foto. Ya no hay investigación de parte de los periodistas. No, para nada. Y había subido uno de la universidad, de la Nacional, pero como a veces también aquí, que falsifica todo y sube, porque habían subido unas cosas de la universidad, que era estudiante de periodismo. Y en una publicación decía que iba en 4º año y en otra que iba en 5º año. Y a ver, estaba estudiando periodismo. Y al principio habían dicho que era un indigente, imagínense. No, un indigente no se mata por su misma condición. No,
decían que padecía de ansiedad, muchacho. Pero todo el mundo está así, usted. Bien terrible. Puchica, pero usted todavía no estuvo en la guerra, pero imagínese nosotros que estuvimos en la guerra y todo el estrés que pasamos durante esa época, que yo vivía en Mexicanos, o sea, ahí todavía no había guerra, o sea, solo habían sustos, ¿verdad? Que llegaban, disparaban y se iban. No digamos la gente que vivía en el campo, que todos los días había enfrentamiento. Y aún así se generaban unos conflictos. Bueno, con la ofensiva final es que nosotros sentimos la guerra. Cuando se tomaron mexicanos y nosotros adentro y solo oíamos silbar las balas por todos lados. Y bueno, una vivencia bastante fregada que se tuvo. Y no sé, va, pero no sé si la gente quedó traumada por eso, la mayoría. Le digo, en la parte urbana no mucho se vivió eso, y hasta de chiste tomábamos nosotros las cosas esas. Porque yo me acuerdo que estábamos inclusive estudiando en la Nacional, yo estaba estudiando en la Nacional, y ahí hasta chiste hacíamos cuando había algún enfrentamiento o algo parecido. Lo que ya teníamos de costumbre era que cualquier evento, ¡pum!, al suelo. Sí, ya se sabía. Ya nosotros teníamos que tirarnos al suelo, ¿no? Una vez que era el día de la FPL 28, ¿no? Y el profesor quería dar clase de matemáticas, por cierto. Y la gente le decía, mírele, profesor, que ese día van a celebrar las FPL, no van a haber clases, nadie va a venir. No, pero nosotros vamos atrasados y nos vamos a reunir porque tenemos que dar clases. Y nos llevó a la quinta planta del edificio de medicina. Y a la media hora que estaba dando clase, empieza el traqueteo y los muchachos estaban en el piso donde nosotros estábamos. Que a cada rato llegaban y decían, no se preocupen que tenemos suficiente parque y aquí ya lo vamos a sacar. Y así llegaba cada rato, como quien dice, nos iba a tranquilizar, pero más nerviosos nos ponía. Y él lo llevó al quinto para alejarlo. Pues sí, porque esa es el aula que le habían prestado, era un auditorio, que éramos bastante. Y entonces, 45 o una hora quizás, llegó la Cruz Roja y ahí nos sacaron. Y el profesor fue el primerito que se perdió, no se supo ni... Se fue rápido. Era después nos daba chiste, nos daba risa porque haciéndole burla al docente. Ni complicado. Él era el que lo indujo a llegar y Y el primero que salió corriendo. Por eso que lo molestaban bastante. Porque mire, esa época sí era pura jodarria. sí. Lo fregaban bastante, el pobre profesor, hasta el grado que él dijo una vez, nomás comenzó la clase y lo empezaron a molestar, cerró su ataché, porque como antes no había pura pizarra, ¿no? Cerró el ataché y se fue, dijo, doy la clase por dada, dijo, que mucho molestan. Qué bueno. Y ya no mandó. Pero sí era... Bien, ya no lo voy a seguir durmiendo, voy a hacer un poco más corto lo que falta, ¿verdad? Pero siempre he determinado que el contexto es fundamental para poder comprender lo que se está haciendo. Lo que hicimos de aumento y disminución, como ven, no es nada complicado, pero lo que me lleva al análisis de estar haciendo ese tipo de actividad es lo que me da como la certeza que yo estoy haciendo. Los niveles que se ejercen en ejecución están dados cuando en primer lugar, el primer nivel es donde se analiza administrativamente el presupuesto. Tenemos que establecer las condiciones financieras, ¿verdad?, que se pudieran tener como limitante. Se revisa el presupuesto a la luz del compromiso que se va a cubrir. Si no tenemos el presupuesto, y aunque nuestro objetivo sea muy agresivo, pues difícilmente se va a cumplir. Se relaciona el logro de los objetivos presupuestados a cada una de las áreas, es decir,
¿cómo se llama? La medición, el monitoreo de la ejecución, que debe de medirse, y luego se debe de realizar la confrontación con el estado financiero como tal, como se ha venido haciendo. Acordémonos que los estados financieros, digamos que es el paso final de todas las acciones que se han tomado en el camino. Es decir, la forma, o más bien el indicador que nos va a decir si estamos bien, que los estados financieros me están dando los resultados positivos que yo pretendo obtener. Si tengo un estado de resultados que me está generando pérdidas, quiere decir que los compromisos o toda la actividad, aunque se hicieron con la vehemencia posible que quisieron hacerlo, pues parece que no es el resultado obtenido. Aunque ahí hay otro elemento que no debería tomarse en cuenta, pero que sucede. Hay empresas que provocan pérdida para no pagar impuestos principalmente, y que esa condición da muestra de que los estados financieros no están bien. Sin embargo, la fuga de capitales que se genera a través de los costos que se están realizando es lo que me está provocando esa pérdida. Pero ¿qué significan esos costos adicionales? Podría ser que estoy incrementando los salarios que no estoy otorgando. Por decir algo, yo le pago el salario mínimo a los obreros, pero estoy reportando en mi gasto pues que estoy pagando 450, por decirlo así. Ese incremento es lo que está provocando una pérdida que en la realidad no existe. Pero repito, son pérdidas provocadas, que va a depender de la intención que se tenga. Sin embargo, una empresa que esté funcionando adecuadamente no debe darse este tipo de situación. La última parte del tema es el monitoreo y la evaluación, que es lo que ya hemos venido hablando, pero bajo ciertas condiciones, bajo ciertas características que esto requiere. Primero tenemos que saber qué es el monitoreo, y es el proceso continuo y sistemático, y aquí ya mete digamos, el deber ser, y sistemático mediante el cual se verifica la eficiencia y la eficacia de un proyecto mediante la identificación de sus logros y debilidades. Entonces, estos son elementos que nosotros tenemos que estar en constante medición. Sí saben la diferencia entre eficiencia y eficacia, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Entonces, la idea fundamental del presupuesto es que se ejecute adecuadamente en el tiempo que se ha proyectado. Logros y debilidades, que es la medición que nosotros tenemos que estar haciendo constantemente. Para que el monitoreo sea exitoso, requiere el establecimiento de un sistema de información gerencial. Este es lo que ya habíamos hablado, que debe de establecerse a todo nivel, de tal forma que el que vaya a tomar decisiones tenga la información resumida para poder hacerlo. Desde el momento que comienza, digamos, en el área de ventas a generarse información, cuánto se vendió, a quién le va a interesar qué productos se vendieron, a quién le va a interesar la cantidad de dinero que se obtuvo, a quién le va a interesar la cantidad de créditos que se obtienen, y todo eso al final yo tengo que tener una valoración resumida. Yo tengo que establecer cuánto es la relación que hay entre las ventas de contado y las ventas de crédito. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir planificar en un momento determinado la adquisición de materia prima, por decir algo, con proveedores, y puedo negociar con proveedores de que me dé crédito, porque así como doy crédito, pues ya también debo de obtener crédito. Y así cualquier tipo de información que se vaya estructurando, porque esto es una forma estructurada que se debe realizar. Identificando a la población usuaria de la información.
poco lo que estaba diciendo. ¿Quiénes requieren de la información? ¿Para qué quieren la información? ¿Qué decisiones van a tomar con esa información? Identificando los tipos de información a priorizar. Hay información que a lo mejor solo se necesita para obtener otra información más esencial. Y la que me interesa, obviamente, es la última. Vinculando las necesidades y las fuentes de información. Las fuentes de información tienen que ver con la fuente fidedigna que pueda generarse en una actividad. Si la fuente no es fidedigna, pues obviamente voy a tomar decisiones que al final no me van a servir para la ejecución normal de la empresa. Entonces, es importante que las fuentes que nosotros se nos vaya generando, pues sean las adecuadas. Estableciendo métodos apropiados para efectuar la recopilación de datos. La mejor forma es la base estadística. La otra es a través de, acumulación de información, cuando es información cualitativa, y establecerla de acuerdo a una matriz de evaluación. Normalmente se hace, en matriz de riesgo se hace con colores, ¿verdad? Es decir, si es verde, pues todo está normal, si es amarillo, pues hay que empezarse a preocupar, anaranjado y rojo, ya es lo último que me está indicando a mí que está pasando algo que a lo mejor no pueda tener algún tipo de recuperación. De igual manera, la matriz de evaluación se puede generar diciéndome que los valores cualitativos de la información que se está generando me está sirviendo para tomar decisiones. Identificando los recursos necesarios. Esto es fundamental. ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué condición mínima voy a necesitar para poder ejecutar mis acciones? Una vez que yo ya tengo identificado, digamos, todas esas áreas que van a conformar mi sistema de información gerencial, entonces yo ya puedo hacer uso, o puedo más bien tomar decisiones más atinadas. ¿Y qué es la evaluación? Es el proceso integral y continuo de investigación y análisis de los cambios. El monitoreo lo que me va a permitir es encontrar esas diferencias que voy encontrando, que voy obteniendo con respecto a una base, que en este caso pues estamos hablando del presupuesto. Decimos que vamos a gastar 100,000 y con una constante de 5,000, ¿verdad? Con una constante de 5,000 y llega un momento en que se varió, pues ese valor llegó a 15,000 y empiezo a indicar yo que hubo un cambio enorme, un cambio significativo y por lo tanto tengo que investigar y qué fue lo que pasó, ir a analizar. Y la primera acción cuando llegamos a la parte del análisis es preguntarnos qué está pasando, es decir, las preguntas claves que hay que hacer cuando sucede un acto. Y esto es fundamental en cada una de las actividades que se realizan. Cuando usted está realizando una de las cosas que yo siempre me encuentro cuando hay dificultades en hacer un trabajo, es una pregunta tonta, pero siempre me la hago. Digo, ¿y cómo es que aquel hace mejor el trabajo que yo? ¿Cómo a él se le facilita hacer el trabajo que a mí me cuesta hacer? Entonces, esa pregunta siempre hay que hacérsela, porque de alguna manera tenemos que llegar a facilitarnos el trabajo. Pregunta tonta, pero en alguna medida surte efecto. De igual manera, cuando se están realizando actividades, la pregunta es, ¿por qué no cumplimos el objetivo? Si tomamos en cuenta todas las variables que hay que cumplir. Entonces, algo sucedió en el camino que me está haciendo cambiar. Análisis de los cambios más o menos permanentes que se materializan en el mediano y largo plazo.
como una consecuencia directa o indirecta del quehacer de una política de contexto. Entonces, hay que tener en cuenta que la base que yo tengo, porque también podría ser que la base de valoración no sea la adecuada. Yo estoy ocupando digamos, una medición estadística que los datos que me sirvieron para llegar a esa estadística no eran los adecuados. Y eso me está dando, me está permitiendo o me está obligando a cometer errores en la toma de decisiones. Por ello se constituye en una herramienta para la transformación que arroja luz sobre las alternativas a seguir. En este proceso se analizan cursos de crecimiento de las personas, de funcionamiento y de resultados de las personas. Cuando hablamos de las personas tenemos que medir la competencia que ésta tiene al realizar una actividad particular. Puede ser que la persona, o sea, todos somos capaces de realizar una actividad, pero no tenemos el conocimiento para realizar esa actividad. Entonces, lo que nos falta saber, sabiendo o conociendo que es una persona muy activa, pues capacitarla para que haga el trabajo. De funcionamiento. No son las adecuadas. Los ingenieros realizan en su trabajo una actividad que es tiempos y movimientos. Y es una materia, por cierto, dentro de la carrera de ingeniería industrial. Los tiempos y movimientos me permite establecer a mí cómo voy a maximizar el uso de los recursos para poder ser óptimos en la producción. Y el tiempo, es decir, los movimientos que voy a realizar en la producción, hacerlo en el tiempo adecuado. Y ese es un poco lo que permite, digamos, estar haciendo las valoraciones. Y por supuesto el resultado de la intervención que al final, digo, podría estar establecido en los estados financieros. Se refiere más al impacto del trabajo. Plantea el grado de acercamiento a la finalidad. La evaluación, repito, es lo que la experticia me va dando en el momento de tomar criterios. Es decir, cuando yo ya estoy en esta área, es porque yo soy una persona que puedo estar haciendo las mediciones y sacando conclusiones de los resultados. Ahí es donde está la parte profesional de la ejecución de un acto. Y por supuesto requiere, aparte de experiencia, conocimiento. Facilita el análisis crítico de los efectos e impactos con el propósito de determinar la pertinencia de los métodos utilizados, la validez de los objetivos que deben de estar bien planteados, la eficiencia en el uso de los recursos, por supuesto, y el impacto en la relación con los grupos participantes, es decir, con todas las unidades productivas que tiene una empresa. Además del impacto, la evaluación aborda la eficacia de las acciones emprendidas y analiza la sostenibilidad de todas las acciones. Entonces, repito, esta parte de la ejecución presupuestaria requiere, primero, que es la medición de los presupuestos se haga sobre bases fiables, sobre bases que permitan tomar decisiones a la hora de concretarse. La evaluación es fundamental. El monitoreo, generalmente el monitoreo y evaluación van de la mano. Y el monitoreo se realiza, al menos la experiencia, lo que me ha dicho es que el monitoreo lo debe realizar de manera separada y la evaluación debe realizarse de manera conjunta, cuando ya se tomar decisiones y por supuesto toma de acciones. Bien, entonces digamos que esta es la temática que ¿cómo se llama? Que he traído, y sobre esto vamos a hacer la actividad también de tarea, pero lo vamos a hacer sobre la base de los estados financieros siempre que están manejando.
Esta es una forma así muy esquemática de cómo se determina la ejecución presupuestaria. Tenemos lo previsto, es decir, lo que se ha presupuestado, y tenemos lo real, ¿verdad? Y esta es la diferencia. Y sobre eso se empieza a establecer las valoraciones, ¿verdad? Eso, pues, está de más decirles que hubo un incremento y que hubo una disminución. Lo importante, repito, de las valoraciones o las evaluaciones que se hagan es que se haga sobre la base del conocimiento de la empresa que se está analizando. Por eso, repito, era importante que los estados financieros que iban a presentar lo iban a hacer sobre sus empresas, porque les va a dar un mejor criterio de conocimiento de lo que ella tiene. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer de tarea, yo voy a tomar de base esta parte. Hagamos esto que sale más fácil. Yo voy a tomar de base el incremento generado, ¿verdad? Que es este mismo cuadro que está aquí, lo he puesto acá. Entonces, yo he determinado una variación que me va a servir para presupuestar o para proyectar el 2023. Yo aquí le pongo 2020 2021, pero ustedes tienen 2021 2022. Y si quiere, pongámoslo para que no se vaya a confundir. 2021 2022. Entonces, yo voy a proyectar mi 2023 sobre la base de ese crecimiento y voy a establecer mi crecimiento. Es decir, voy a multiplicar el valor con el que yo terminé mis ventas en el 2022, lo voy a incrementar el 5,26% y establezco mi nueva venta. Es decir, el 2022 más el incremento. Y establezco mi proyección. Este es el proforma. Este es el proforma. Este es el proforma. Y digamos que este es al 31. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes ya establecieron los nuevos saldos pro forma, van a tomar al 6 de junio, tienen que buscar los estados financieros al 6 de junio y establecer el nivel de avance. ¿Ya? Y aquí van a establecer ustedes el cumplimiento. Vamos a ver aquí. Este es el real. Este es el real, o sea, este es los saldos reales. Y van a marcar las variaciones. Y luego van a ustedes a hacer su comentario. Variaciones, pongámosle, para que hagamos completo el ejercicio. Variaciones absolutas y las relativas. Equipos van a hacer sus comentarios. Esa es la actividad que van a hacer. Repito, la primera actividad es hacer el cuadro de aumento y disminuciones de sus estados financieros. Y luego hacer la proyección, ¿ya? Proyección presupuestaria. Y esta es la ejecución presupuestaria. Es sencillo el trabajo que van a hacer, pero sí necesito que lo practiquen, ¿verdad? Y si van conociendo a la empresa, pues sus valoraciones van a ser más reales. ¿Se entiende? Por ejemplo, aquí puede ser que yo lleve ya 5 millones. Solo establezco la diferencia.
Al revés. El 52%. Y luego el comentario. ¿Sí? ¿Está claro? El valor real uno lo pone. Ustedes lo van a, sobre la base del balance que ustedes puedan conseguir de la empresa a junio. Ustedes han conseguido una empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va, digamos, del proforma que se tiene proyectado de acuerdo a este porcentaje que le dio de aumento y disminuciones? Ustedes establecen un nuevo saldo proforma. Y a junio ustedes van a tomar un balance de la misma empresa y cuánto es el valor de ejecución que tiene a la fecha. Sobre eso van a establecer cuál es la ejecución, porque esta es la ejecución ya, esta parte es lo que se conoce como la ejecución. Pues ya lo vamos a poner acá. Esta es la ejecución presupuestaria. Y al final pues van a establecer un comentario. Yo les voy a mandar unas instrucciones de cómo lo tienen que hacer, pero si me interesa, diga. ¿Va a cargar el tema de- Sí, ya está cargado. Ah, Bueno, esto último no, pero ya lo voy a cargar. Sí, pero ya está puesto ahí el ejercicio primero que hice sobre esto y sobre esto, de aumento y disminución. Entonces lo mismo van a hacer con el balance, ¿verdad? Entonces, la técnica o el método es sencillo, o sea, ustedes, lo que me interesa es la valoración que se haga de estos resultados, porque ahí está la esencia del análisis, más bien de la interpretación, porque este es el análisis de la interpretación de lo que está sucediendo. ¿Sí? Más o menos. Ok. Entonces, esa sería la actividad para el otro lunes y, repito, voy a mandar las instrucciones de cómo lo tienen que hacer de paso a paso y me interesa más que todo el criterio de valoración que ustedes puedan tener, pues. Y no me vayan a poner que incrementó o le falta el 52%, porque eso ya lo leí aquí, ¿verdad? Sino que qué realmente podría representar esto para ustedes, ¿verdad? Es decir, está bien en la parte, digamos, de ejecución. Lleva un 52% a junio. Es decir, estaba a la mitad, pues. Va bien, ¿verdad? A junio va bien, porque si fuera aquí un 25%, entonces yo podría decir, pero lo que pasa es que si es una empresa de juguetes no lo voy a cumplir todavía. Podría ser. Es decir, las empresas de juguetes comienzan a vender a partir de septiembre y ahí se me va a incrementar la venta, la justificación. Entonces, ese tipo de criterios son los que yo necesito que ustedes Hay un pongan. comentario que dependiendo del rubro de la empresa, que se especula superar la proyección o la venta que se lleva a final de año. Por decir algo, sí, o sea, algo pues, yo creo que razonen algo sobre la situación de la empresa. Repito, si es de su empresa, pues les va a facilitar mucho lo que están haciendo. Pero si la bajaron de internet, ahí sí también van a empezar a especular, pero no me interesa, o sea, así que por lo menos que escriban algo. Así que eso sería todo. No está complicado la temática, pero sí, repito, y perdonen que lo duerma, pero el contexto para mí es fundamental, que se tenga, que se maneje, porque son los que le dan los criterios de valoración en un momento determinado. Así que si no hay preguntas, pues llegamos hasta acá, ¿verdad? Y yo le mando las instrucciones, como les digo, de cómo lo necesito. ¿Cómo se llama el análisis en sí que vamos a hacer? Él es la ejecución presupuestaria y la comparación de aumento y disminución. Son los dos, que son los dos temas que vimos ahorita. Excelente, gracias.
Dios, que les vaya bien, buenas noches. Ok, aquí están todos en virtual. No sé si se le habrá caído algún compañero que estaba sentado. Ya me lo iba a calar yo. Bueno, que les vaya bien, buenas noches. Bien, buenas noches, ¿verdad? Ahí ustedes los que están virtual, y yo les mando instrucciones para yo les mando las instrucciones para la tarea que vamos a hacer. Así que pasen buenas noches, descansen. Feliz noche, gracias.